Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo en la Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy José Alejandro Sánchez Rodríguez, estudiante del curso de Introducción al Periodismo 2023, y hoy conversaré con Diego Delfino Machín, director del medio Delfino CR. Con su utilización, esta actividad está siendo grabada para que eventualmente sea compartida en plataformas estudiantiles. Antes de empezar con la entrevista, y con el permiso de don Diego, voy a presentar al personal entrevistado. Entonces, decir que Diego Delfino Machín es un periodista y escritor costarricense, editor y fundador del medio digital Delfino CR, considerado una experiencia de éxito en emprendimiento periodístico. Hijo de padres uruguayos, don Diego creció en Turrialba, criado por su madre y por esta persona a quien él se refiere como don Pedro. Tras completar la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica y decidir que no sería abogado, cofundó el medio digital 89 Decibeles. Posteriormente decidió estudiar periodismo con énfasis en política en la Universidad de San Judas Tadeo, donde sacó su maestría en el año 2008. Tras acumular experiencia en el campo de la comunicación, fundó lo que hoy conocemos como el medio digital Delfino CR, ganador del premio Pío Víquez 2019 y el e-commerce Awards en este mismo año y que al día de hoy es visitado por más de 1 millón de personas al mes. Don Diego, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esa entrevista. Buenas tardes, con muchísimo gusto, José. Perfecto. Dirigimos a la primera pregunta. Quisiera preguntarle, antes que usted, otras plataformas como Axios ya habían incursionado con éxito en el envío de boletines con resúmenes de prensa diario. ¿Usted hizo algún estudio de factibilidad para identificar la demanda noticiosa e iniciar con el reporte del fino? No, respuesta definitiva. No, ok. La siguiente pregunta, ¿a cuántos correos envía el reporte del fino? Alrededor, quiero decir. ¿Y cómo ha evolucionado el open rate en su reporte a lo largo de los años? ¿Cuántos gratuitos y cuántos pagados? Ninguna de las dos variantes ha cambiado mucho. En este momento debe estar en unos entre 43 y 45 mil personas en el reporte, Ujú. gratuito, ¿verdad? Obviamente. El open rate te lo puedo pasar después, pero sí sé que en los últimos 5 años ha sido más o menos el mismo. Te puedo decir que estaba por encima del promedio de la industria, porque MailChimp se lo indica a uno, pero Ujú. yo no creo que haya mayor mérito en eso. Yo creo que eso es una situación que responde a otras variantes, por ejemplo, la población local, la falta de competencia haciendo específicamente lo mismo. O sea, no quiere decir que nosotros hayamos descubierto ninguna fórmula secreta ni nada. Y sí te puedo decir que los números han sido más o menos lo mismo. Muy rápidamente llegamos a un techo. La cantidad, la audiencia en Costa Rica es un mercado muy pequeño y la cantidad de gente interesada en el trabajo que nosotros podemos hacer en este momento está, digamos, en el techo. Para que nosotros subamos de ahí, tendríamos que hacer otro tipo de contenido que no es la orientación del medio. Empezar a cubrir sucesos, hablar de espectáculos, prisa, Ujú. etcétera. Y eso, bueno, definitivamente no lo vamos a hacer. Ok, No sé si se me escapó algo más de decir. no, no, perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cómo evolucionó la combinación de sus canales de ingresos desde suscripción al reporte del fino hasta la publicidad en su sitio web? Bueno, yo pondría un especial énfasis en aclarar, dado que lo vas a compartir con otras personas que están estudiando la carrera, Ujú. que nada de lo que yo hice debe ser ni referente, ni patrón, ni ejemplo de nada, ¿verdad? Porque así como preguntaste si hice un estudio de factibilidad y no lo hice, y eso es la verdad, todo en esta operación ha sido inmensamente artesanal, ¿verdad? Muy orgánico y muy sobre la marcha, entendiendo y conociendo, aplicando alguna de la experiencia recabada anteriormente, pero nunca hubo, digamos, no hay un departamento de gestión comercial, yo no llevo un tipo de preparación en emprendimiento, etcétera. Entonces, esto no es bajo ninguna circunstancia una invitación a decir es por aquí, es lo que nosotros hemos hecho porque ha tocado y ahí hemos ido aprendiendo. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que cuando yo empecé y estaba solo y pusimos a disposición la suscripción paga, Ujú. muchísima gente se acercó. Pero esa gente no se acercó por el valor del producto, se acercó con la intención de apoyar el proyecto, de apoyarme a mí, digamos. Era gente que ya seguía mi trabajo y quería darme una oportunidad.
Y más bien la lectura que nosotros hicimos es, si toda esta gente está viniendo ahora, mucha más puede venir después. Y ese fenómeno jamás se repitió. De nuevo, ese era el techo, era la cantidad de gente que ya me seguía, que quería ayudarme. Entonces tomamos la decisión de crecer y empezar a contratar a periodistas, y más bien el sistema de suscripciones no iba a dar abasto. Entonces había que plantear cómo hacerlo sostenible y viable por medio de otras avenidas. La más importante de esas ha sido publicidad, sin duda, y el elemento diferenciador en nuestro caso, dado que existen tantos medios y tantas opciones de invertir el dinero para los anunciantes en redes sociales y demás, era la credibilidad. Es decir, buscar marcas grandes que querían estar asociadas a nuestro trabajo, porque saben que es independiente, porque saben que no tiene ninguna influencia externa política o económica, qué sé yo, porque saben que lo lee un cierto grupo de personas. Entonces, eso nos salvó la vida, por así decirlo, y ha sido un poco el modelo que hemos consolidado. Hemos estudiado otros, hemos estudiado grants, hemos estudiado donaciones, hemos procurado desarrollar nuevas ideas. Por ejemplo, ahora hay una sección que estamos lanzando que se llama En Tendencia, que pretende darles una alternativa a las agencias de relaciones públicas para que puedan publicar los comunicados que pasan enviándonos todos los días. Es decir, si tratamos de encontrar, pero bueno, esto es un tema de una crisis global, ¿verdad? No es como que en Costa Rica vamos a resolverlo. Lo que pasa es que acá uno, atendiendo un poco el contexto, puede tratar de ver por dónde arma el Lego, pero no ha sido metódico, científico, ni siquiera debidamente asesorado, porque tampoco es como que tengamos tiempo para estar llevando cursos o para estar nada, estamos todo el tiempo trabajando y trabajando en periodismo. Paso a paso hacemos lo que podemos, y esa ha sido la evolución orgánica que ha tenido eso, y por eso en este momento sí te diría que el principal ingreso viene de publicidad, sin lugar a dudas. Entiendo. Bueno, la siguiente pregunta que quería hacerle es, ¿qué características demográficas tienen las audiencias de Reporte Delfino y las del sitio web? Lo digo porque en el reporte, digamos, específicamente utiliza un tono coloquial que no se muestra en los productos web, ¿verdad? Entonces, quería saber en qué se basa esa decisión. Es una muy buena pregunta, porque no tiene ninguna relación el hecho de que utilice el tono coloquial en el reporte Ujú. y no en el sitio web con el tema de la demografía. Más bien por el contrario, más o menos la misma gente que lee el reporte es la misma que lee el sitio web. O sea, no hay una variación significativa ni mucho menos. Es simple y sencillamente un recurso que permite el género de periodismo que se utiliza en el reporte y que no se utiliza en el medio, dado que el medio se enfoca en género de, santo Dios, blancazo, perdona, es que me tuve una tarde terrible. Descuide, más bien. Género de información. Entonces, ahí no hay rango, ¿verdad? Uno tiene que seguir el protocolo. Eh, y lo que hay en el medio de opinión, que son las columnas y los teclados abiertos, artículos enviados por las personas, pues eso dependerá del estilo de cada quien, pero más o menos siguen el formato normal de un artículo de opinión, donde tampoco se van a poner a ser muy irreverentes. En cambio, en el reporte propiamente, que es un ejercicio de periodismo de interpretación, donde se juegan con elementos de información y elementos de opinión, existía una especie de caja de arena para encontrar un código común que permitiera alcanzar la meta del proyecto, que es hacer de lo importante algo interesante y ayudar a democratizar la información, hacerla un poco más accesible. Yo, durante mis años en derecho, viví frustrado con que los abogados históricamente hubieran inventado ese lenguaje elevado y luego anden diciendo que nadie puede alegar ignorancia ante la ley, cuando por definición la ley está creada en un léxico que no es accesible para la persona de a pie. Entonces, por ahí fue que se consiguió ese código, habiéndolo explorado antes de otras maneras, porque antes yo lo hice con Snapchat y unos muñecos de He-Man, después lo hice en Ujú. Facebook, era muchísimo más irreverente también, y además muy a mi pesar, porque inevitablemente yo tengo una deformación de call center, habiendo trabajado muchos años ahí. Ujú. El slang, digamos, quizás era todavía más moderno. Ya cuando se depuró y se confeccionó el reporte, vas a notar que no está orientado, no utiliza palabras que sean solo de uso común en la juventud, por ejemplo, sino que Ujú. yo, claro que en el reporte me lee muchas personas que tienen más de 60 años y no quiero dejarlas por fuera. Entonces sí es irreverente, sí procura ser ecléctico, sí procura ser coloquial, pero no se circunscribe a un grupo de personas en particular, y se diferencia del tipo del contenido en el sitio
porque en el sitio los productos que se ofrecen se rigen, digamos, por las otras normas clásicas, digamos, de los códigos específicos de ese tipo de género de periodismo, mientras que el reporte es una herramienta por sí sola mucho más libre que permitía desarrollar ese tipo de tono, pero no responde a un tema de llegar a una audiencia en particular, sino más bien, como te decía, de facilitar el acceso a la información y sobre todo también de incentivar algo que para nosotros era muy importante, que es la transparencia y la autenticidad. Es decir, que la gente siempre sepa quién está hablando y de dónde está hablando, ¿verdad? No, no es una cuestión como ahí horizontal y distante y fría, sino todo lo contrario. Entiendo, muchas gracias. La siguiente pregunta, quisiera preguntarle quiénes son los propietarios del FinoCR y cómo han llegado estos inversionistas, digamos, y qué planes de expansión tiene su medio. Es una sociedad limitada, Ujú, un porcentaje que también esto, o sea, te va a sorprender mucho porque es así, bueno, pero este maestro se está tomando en serio lo que hace. Me lo tomo muy en serio. ujú, Pero ahora que me preguntaste qué porcentaje de gente lee mis correos, eso yo no me lo tomo en serio, ¿ves? Y tal vez, quizá debería, y quizá otros medios están obsesivamente viendo la data. Yo no veo la data, yo veo el trabajo y el impacto. Y quizás suena muy bucólico y muy idealista, pero es así como trabajo. Entonces, si yo te digo que no tengo muy claro qué porcentaje de esa sociedad anónima es mía, te vas a morir de la risa, pero es así. O sea, te lo puedo conseguir, obviamente, porque esos claro. papeles los tengo, pero no me los sé. No me hace tampoco gran diferencia. Es decir, para mí era muy importante, después de un par de experiencias de emprendimientos anteriores, muy importante era que todo estuviera hecho de acuerdo a la ley. O sea, que cualquier cosa que hiciéramos estuviera absolutamente blindada. Nada de periplos donde, por ejemplo, en el anterior emprendimiento en el que yo estuve durante un año, a mí no, yo no estuve en la caja. Me explico, o sea, Ujú, después de haber empleado la nación toda la vida, para mí eso era alucinante. Pero ese tipo de informalidades son muy normales en el sector de emprendimientos cuando lo hace gente que lamentablemente no tiene las capacidades que otro tipo de personas de otros estratos y otras esferas sí tienen. En este caso, la persona que se me acercó y se me acercaron muchas, aclaro eso, y a muchas personas les dije que no, porque no me gustaba. Para mí lo más importante era el tema de la independencia editorial. Y evidentemente me daba cuenta que se acercaban gentes con ciertas inclinaciones políticas o económicas y para mí eso no iba a hacerse hacer periodismo, por más que yo necesitara el trabajo, no, así no iba a funcionar. Entonces, quien se me acercó fue Amadeo Quiroz, que es el CEO, le llaman a ese puesto. No sé si es un presidente, gerente, dueño, yo qué sé, de una aceleradora e incubadora que se llama Caricaco, que básicamente esto es como no sé, una empresa que ayuda a emprendimientos a agarrar camino. Son todos términos muy modernos para mí. En Cuba y acelera. Yo no conocía a Amadeo Quiroz, como bien indicaste, yo soy de Turrialba, yo no conozco a nadie, no conozco a nadie, no tengo familia, no tengo vínculos sociales, no ha sido mucho lo mío, entonces no sabía quién era él, ni que era hijo de la gente de Toyota, etcétera, pero me pareció, si bien una persona muy diferente a mí, evidentemente, por los entornos de los que venimos, una persona ecuánime, honesta, y que estaba respondiendo a lo que yo le pedía, hacer todo en orden, y por supuesto no meterse con la independencia editorial. Y además, él lo que había visto era mi trabajo y su interés era darme la oportunidad de que yo pudiera desarrollar el emprendimiento. Eso es lo que hace Caricaco. Supongo que usualmente apuesta por emprendimientos que tienen más sentido porque tienen mayor viabilidad comercial que un medio de comunicación. Pero como él se había incorporado en muchos trabajos de educación, él ha trabajado mucho con las fundaciones educativas de escuelas y colegios públicos, como que en su corazoncito también él quería apoyar a un carajo que quería ser un medio para ayudar a fortalecer la democracia. Y la verdad es que en ese sentido se ha portado muy bien. Yo, por supuesto, con el paso del tiempo me he puesto más ambicioso en términos de lo que quisiera que el medio sea capaz de hacer, y para eso requiero más gente. Somos solo 4. Yo quisiera tener 12. Entonces sí le he dicho, ma, usted no considera que más gente debería entrar, a mí no me importa, o sea, si son iguales a usted y respetan lo que nosotros estamos haciendo, que entre más personas, que esto sea de, no sé, cuántas sea, pero que yo pueda tener más recursos para contratar más personas y hacer un mejor trabajo. Y le tengo que reconocer que él ha sido muy reticente a eso, porque lo que me dice es, de, podríamos hacerlo, pero yo puedo garantizarle que yo nunca me voy a meter con la gestión editorial del medio. Ustedes han tenido independencia todo este tiempo, yo solo los estoy acompañando a llevar el proceso, digamos. Pero si entra alguien más, eso podría pasar. Y un poco por eso quizás es que nosotros estamos donde estamos, como que no hemos crecido más, a pesar de que existiría la demanda para hacerlo, porque para crecer más habría que poner
en juego una variante que yo sí entiendo lo que me dice Amadeo y claramente yo tampoco quisiera comprometer. Sería un proceso complicado, no lo descarto, ¿verdad? Si encontrar a la gente correcta, yo abierto a hacerlo porque lo que me interesa es que el proyecto siga creciendo, pero por ahora se sostiene con el modelo que hemos encontrado, no da para crecer mucho más. Pero mi fe es que la constancia y seguir dándole abra nuevas oportunidades. Acabamos de conseguir un muchacho que nos va a ayudar en ventas, por ejemplo. Entonces, eso hace una diferencia muy grande cuando somos muy poquitos. Estamos haciendo las ventas nosotros mismos, los periodistas, y de pronto podamos crecer por otro lado. Pero más o menos eso es el fin del cuento. La otra parte de la sociedad no sé cómo se llama la sociedad de Caricaco, pero viene siendo, por supuesto, Amadeo. Ujú, Y en algún momento en el primer año o segundo entró el primo de él que se llama Leonel Peralta, que lo que hizo fue básicamente poner algún dinero que necesitábamos en ese momento para salir de alguna crisis, un poco para ayudarnos, porque Leonel entró en ese momento, metió el dinero, fue a una reunión y aunque nos saludamos para darnos del año nuevo, no lo he visto desde entonces. En cambio, vamos. pero yo sé que a él le importa el proyecto y quiere mucho, pero no es como que está encima de. Mientras que Amadeus sí, digamos, por lo menos una vez a la semana nos cruzamos un correo, cómo van las Mm, cosas, etcétera, etcétera. Él sí lo ve más ya como algo, un proyectito al que le tiene especial cariño. algo Leonel más yo creo que personal. Sí. lo hizo como para ayudarnos en ese momento, cosa que le agradezco mucho. Pero es hasta ahí, o sea, no hay gran misterio, no hay junta directiva detrás, no hay una junta, un board, no hay nadie. Yo no recibo llamadas de nadie, ni mensajes de nadie, ni solicitudes de nadie, y eso es algo que aprecio mucho porque era lo que realmente quería hacer digamos, intentar tener la oportunidad de tener mi propio medio. Que ahora que lo digo así suena un poco como ambicioso y pretencioso, pero creo que me entendés lo que quiero decirte. Yo quería Por supuesto. intentar dirigir un medio donde nunca nadie me dijera es por aquí o es por acá. Entiendo. Cambiando un poco con el tema, refiriéndonos a las audiencias, quisiera preguntarle qué consejos daría usted justamente a las audiencias para que logren identificar la cobertura del periodismo profesional sobre un tema de interés público con respecto a las personas o digamos, creadores de contenido de redes sociales o demás que divulgan digamos, esta información con datos extraoficiales. Bueno, Ani Pérez, seguramente mi queridísima maestra, me mataría por decir esto, pero mi primer consejo sería no estudiar periodismo. Pero en concreto, lo que decís es la problemática que estamos enfrentando, que es una guerra que yo lamento tal vez sonar un poco fatalista, pero está bastante bien perdida, ¿verdad? O sea, Ujú, entiendo. es casi una tendencia irreversible y solo se va a poner peor. Ahora que vimos las elecciones de Argentina, ya estábamos llegando al punto de videos falsos, ¿verdad? Que es Ujú, una nueva variante que cada vez va a venir con mayor certeza. Y más, una vez que se hace un daño y se dice algo que no es cierto de una persona, y yo mismo he vivido eso, eso es irreparable. O sea, no sé quién fue que dijo que una mentira, la verdad se está amarrando los zapatos cuando la mentira ya le dio la vuelta al mundo. Nosotros como periodistas estamos obsesionados con la búsqueda de la verdad y con la verificación de la verdad y con solo aludir a hechos que podemos dar por comprobados concretamente, pero las fuerzas externas que buscan otros intereses no tienen ningún reparo en trabajar a partir de, ya no llamémosles teorías de conspiración, sino abiertamente mentiras, desinformación, ¿verdad? Que es el nombre correcto. Esa es una ola imposible de surfear. Se hace el esfuerzo de muchas y muy distintas maneras y hay proyectos concretos como el de Double Check, que es excepcional, pero Double Check ujú. le dice a los que ya, digamos, sabemos lo que nos está diciendo. La audiencia que sigue Double Check es la audiencia que ya sabe que Double Check está diciendo la verdad y que lo que Double Check está desmitificando es mentira. Y que no es Pero solo un nicho, a fin de cuentas. eso es lo que sucede, exacto, Ujú. ese mismo, ¿verdad? Pero la gran audiencia bueno, ese es un Es tema y fatal. aparte tenés a TikTok ahora, ¿verdad? Llegando a todos los Ufales. teléfonos del país y uno ve el contenido, yo soy alérgico a ver el TikTok local porque sufro. He visto gente haciendo cosas interesantes. Me puse en contacto con este muchacho, el argentico, porque me gusta mucho que es independiente y que trata de explicar temas económicos con un cierto grado
de profesionalismo, pero haciéndolo espontáneo y accesible. Se pueden hacer cosas, pero sencillo no es. Ya te digo, La Nación hizo esfuerzos interesantes también con No Coma Cuento. Los medios tradicionales lo han intentado, pero por lo menos en mi experiencia lo que yo he notado es que es un poco llover sobre mojado y que habiéndolo hecho yo mismo, cuando salió el documental Plandemic, que era una cosa atroz en medio de la pandemia, y yo vi que mi suegra lo estaba viendo y que se lo estaba creyendo, yo sentí un agobio y dediqué 3 días de mi vida a desmitificar punto por punto todo el documental y escribí un texto larguísimo. ¿Cuánta gente crees que leyó ese texto versus la cantidad de gente que vieron un video con música dramática y grandes efectos audiovisuales distribuido por todas las plataformas de redes sociales? Yo lo que le hice a eso fue cosquillas, era un aporte Claro. casi que yo necesitaba una necesidad de hacerlo. Entonces no te voy a mentir diciéndote que veo grandes caminos, hay que seguir dando la batalla, hay que hacer lo mejor que se pueda, pero donde habría que trabajar, y creo que en ese sentido Finlandia ya ha tomado pasos interesantes, si no fue Suecia, no me acuerdo cuál de los dos, es en la educación mediática, y eso hay que empezarlo desde la escuela, pero eso tendría que ir de la mano de toda la educación formal, que en Costa Rica la tenemos terriblemente descuidada, y es espantoso para mí decirlo, pero yo siento que está peor que cuando yo era carajillo, no mejor. Entonces, eso me parece inmensamente preocupante porque si no tienes las bases educativas, eh, digamos, elementales, menos que vas a desarrollar el juicio y el pensamiento crítico, la criticidad para cuestionar la información que estás recibiendo sin darla por sentada, especialmente si esa información que estás recibiendo ya es por sentada, es porque valida lo que vos ya de todas maneras crees. Es un rollo muy, muy complicado. Por supuesto, no hay que dejar de intentarlo, ¿verdad? Eso es lo que nos mueve, tratar la búsqueda de la verdad. Perfecto, gracias. Mi pregunta es, ¿cómo informar acerca del control político cuando el presidente de la República mantiene un discurso, digamos, antipolítico, en el cual se llegan a sobresimplificar y analizar conceptos de interés público? ¿Cómo se hace cobertura a todos estos temas en este ambiente? Vieras que, bueno, es una excelente pregunta y tal vez la respuesta no es muy popular en el gremio, pero a mí me la suda lo que el Ok. presidente diga o deje de decir, ¿verdad? Si cada Ujú. miércoles que nos insulta, yo lo cubro con la absoluta normalidad, ¿verdad? Es el presidente democrático democráticamente electo. Electo. Ese es su estilo, que por supuesto me parece inaceptable, pero es lo que hay y con eso hay que trabajar. Y dentro de que, por supuesto, a nivel de estilo y de forma, esté absolutamente opuesto a lo que él dice, en el fondo, si bien miente y desinforma constantemente, algunas de las medias verdades que dice lo apañan, lo cual es que aunque ha intentado a todas luces abiertamente perjudicar los ingresos económicos, sobre todo los grandes medios con los que está enfrentado, Costa Rica sigue siendo un país donde la libertad de prensa es un pilar indiscutible. Claro. Más allá de que la ciudadanía sea apática y medio indiferente, eso es otro tema y nos duraríamos 3 horas discutiéndolo. Lo cierto es que yo puedo seguir haciendo mi trabajo y sería un escándalo que me lo impidieran y eso no ha estado cerca de suceder. ¿Y cómo lo hago? Siendo crítico, apegado a los hechos y a la veracidad. Y todos los días que yo examino el discurso de él y en el reporte digo lo que pienso y digo qué parte no es cierta y recibo insultos de todos sus seguidores. Y bueno, antes recibí insultos de los de Carlos y la próxima presidencia recibiré insultos, o sea, es parte de, me explico. Claro. Por supuesto que no comparto para nada su estilo y me parecen reprochables muchas de sus prácticas e incluso ilegales, como bien ha quedado constatado, pero ¿cómo se le cubre? Igual, hay que hacerlo hasta donde uno pueda. En todo caso, en el manual de aprendices de tiranos es un pitufo, ¿verdad? A la par de lo que enfrentan otros países. Entonces, yo eso no lo pierdo de vista. Mi tío es periodista y fue preso político en un régimen de dictadura durante 3 años. Le dispararon para intentar matarlo por ser quien era. Ujú. Acá estamos muy lejos de eso. Claro. Obviamente hay que llamar la atención, obviamente hay que sonar las alarmas, obviamente hay que indicar lo que está pasando y no hemos dejado de hacerlo. Y creo que eso tiene su valor, amén de que la gente en su mayoría esté comiéndose el cuento de prensa canalla. Y quiero aclarar que hay un montón de grises aquí, porque por supuesto que hay intereses mediáticos y eso es parte del ecosistema en cualquier país, ¿verdad? Uno eso no lo puede ignorar. O sea, sí hay élites políticas y económicas que han dominado los medios de comunicación por mucho tiempo. Pues la respuesta a eso no es hacer lo que él está haciendo con SINART y con la famosa democratización de pauta, que básicamente es financiar medios que a la vez están alineados con él. Dentro de esos ecosistemas tiene que haber un rigor
de periodístico, que represente real independencia y credibilidad, y en eso es en lo que yo creo y en lo que trato de trabajar, al menos con este humilde proyecto. Y me gustaría pensar que hay muchos otros que también se mueven en esa dirección. Uno tiene que ser indiferente a eso y seguir haciendo su trabajo, por lo menos así lo veo yo. Entiendo. Y una última pregunta, don Delfino. ¿Qué habilidades y competencias cree usted que son indispensables para que una persona periodista, bueno, que tenga una persona periodista en ese momento en Costa Rica, independientemente del medio en el que trabaje? No estoy convencido de que Rizar Kapuscinski haya sido él una buena persona, porque entiendo que lo agarraron plagiando e inventando, y para un cronista eso es inaceptable. Ujú. Sin embargo, comparto con él lo que él decía en su ensayo de los cínicos no sirven para este oficio. Yo creo que para ser periodista el verdadero requisito es ser buena persona. Encima de eso, todo lo que puedas agregar. Por supuesto, tenés que ser un buen comunicador, o sea, eso no queda duda, ¿verdad? Y desarrollar las herramientas específicas en las que vas a trabajar. Cada vez que yo me acercaba, y Ani no me deja mentir porque tengo mucho tiempo de no hacerlo, pero cuando yo me acercaba a las universidades, el 95% querían salir en tele. Bueno, entonces tienes que ser muy bueno en el tema de la tele. Si vas a escribir, tienes que redactar muy bien. Si vas a hablar en radio, etcétera, etcétera. Entonces, las herramientas específicas del canal de comunicación que vas a utilizar, tenés que tenerlas muy bien desarrolladas. Ahora, para ustedes, las nuevas generaciones, eso básicamente implica todo, porque van a tener que hacer de todo. Entonces, Sí. el, 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 el pan y la mantequilla del oficio, en eso tienen que ser excepcionales, pero yo les incentivaría a reforzar los estudios en comunicación con carreras paralelas que les ayuden a ampliar el panorama. Llámese ciencias políticas, llámese derecho, llámese economía. De nuevo, me va a matar Ani, pero yo considero que casi cualquier otra carrera es más valiosa para el periodista que la propia carrera de periodismo, porque eso te va a dar una robustez y a ampliar el espectro de formas inusitadas. Yo tengo uno que estudió geología y tengo uno que estudió psicología y ciencias políticas. Ujú. Y son de los dos más brillantes periodistas con los que cuento. Es parte de, entonces, ampliar, hay países en los que es así, las redacciones están llenas de gente de distintas profesiones y para mí eso sería ideal y soñado. Yo diría que ese sería el complemento ideal a trabajar y depurar mucho las herramientas del día a día, donde sí tenés que ser excepcional para poder diferenciarte. Pero sobre ese complemento y sobre esas herramientas básicas tiene que haber una buena persona, un buen corazón. Uno tiene que estar decididamente convencido de que hasta el mayor de sus alcances es incorruptible y que no va a permitir que ninguna fuerza ajena al compromiso con el trabajo se interponga entre uno, el trabajo y la ética. Con ese norte bastante claro, yo creo que van más que bien encaminados. Perfecto. Y eso sería, don Diego. Muchísimas gracias, por formar parte de esta entrevista, ¿verdad? Y por igual acompañarme esta noche. José, con muchísimo gusto, que salga todo muy bien en el curso. Saludadme por favor a Ani cariñosamente, siempre inmensamente agradecido por todo lo que me enseñó. Que estés muy bien, hombre. Muchísimas gracias. Y con eso terminamos. Esto ha sido una entrevista del énfasis de periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Yo soy José Leonardo Sánchez y esto ha sido todo. Muchísimas gracias.